¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios en esta mañana? Amén. Yo también vine a escuchar palabra del Señor. Le doy gracias al Señor y le quiero dar gracias a todos ustedes, aquellos que por medio, ayer por medio de WhatsApp, pues expresaron esos lindos deseos y pensamientos para su pastor, que ayer, día 5 de septiembre, pues se puso un poquito más viejito. Y le doy gracias al Señor por estos años de vida que me ha dado, que son bastante larguitos. Amén. Estoy alcanzando a 2 o 3 por ahí, 2 o 3 me están alcanzando, así que pero me siento contento que Dios me ha permitido vivir estos 60 años. Ay, Dios mío. 60 años. Yo nunca iba a pensar que iba a llegar a los 60 años. Y también que me siento, gloria a Dios, en 60 años que tengo. Ay, Dios mío. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues nunca he estado internado en un hospital. Sí me he enfermado, obviamente, pero nunca ha sido una enfermedad de gravedad. Y así que yo le doy gracias al Señor porque Él me ha dado salud y sobre todas las cosas me ha dado la bendición de poder estar en esta iglesia y pastorearles a ustedes y compartir la palabra del Señor. Y por mi esposa, por mis hijos, por la familia que me ha dado, por los nietos, yo le doy gracias al Señor. Y vamos en esta mañana a buscar un pasaje bíblico. Quiero compartir con usted un pasaje bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 4 hasta el 9. Y esto es un pasaje tiene un significado importante, lleno de enseñanzas para nuestra vida como pueblo de Dios. Sabemos que la palabra del Señor está llena de enseñanzas para su pueblo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que nuestros antepasados en la fe cometieron, ¿verdad? Y para que nosotros podamos conocer bien a Dios. Muchas veces, pues, somos como Job, le hemos conocido de lejos, ¿verdad? Y llega el momento que después le conocemos de todo nuestro corazón, de oídos, solamente le conocemos, pero no le conocemos completamente. Y es importante que nosotros, pues, en esta lectura, un poquito fuerte, pero tiene también una importancia para nosotros, para el futuro, porque a pesar de que esto sucedió en el Antiguo Testamento, fue una escritura que el Señor Jesús usó en una conversación con Nicodemo. Hizo referencia a este evento histórico del pueblo de Israel para explicarle a Nicodemo sobre el poder de Jesús ir a la cruz y cómo Dios lo iba a levantar y cómo el hombre, la única manera que podía ser salvo era por medio de esa muerte de cruz, de la cruz en el Calvario. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor, que lleva como título La serpiente de bronce. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Buscamos en Juan 3:14, donde dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias a Dios por su santa y divina palabra. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por este momento que tú nos has concedido de poder, Padre, estar en tu casa. Y ahora que vamos a poner atención a lo que tú nos dices a nuestras vidas a través de tu palabra, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Dios, ayudándonos a entender, Señor, y que estemos, como dice Santiago, Señor, que estemos atentos, que seamos prontos para oír, para escuchar lo que tú dices. Unge mis labios, guíame, Espíritu Santo, dependo completamente de ti, Señor. Bendice a todos los que están escuchando en Facebook, en YouTube, Dios, a nuestros hermanos aquí, Señor. Te damos la gloria, y si hubiera alguno, Dios mío, en esta mañana que no ha tomado la decisión de seguirte, Dios, que al terminar este mensaje, Dios, pueda entregar su vida a ti, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Número 21 es un libro donde registra el pueblo de Israel cometiendo una serie de pecados, específicamente el pecado de hablar contra Dios. Esta es una de las muchas veces que encontramos al pueblo de Israel que se queja, y se queja directamente de Dios. El texto nos dice que ellos estaban en un lugar y que de ahí partieron. Habían pasado ya una guerra, un ataque de parte de sus enemigos, y muchos de ellos habían sido prisioneros, pero Dios les dio la victoria. Esto me recuerda a mí, mis amados hermanos, que la vida de aquellos que servimos a Dios, de aquellos que hemos tomado la decisión firme de seguir a Dios, nos enlistamos en una batalla espiritual, en una pelea, donde muchas veces vamos a recibir golpes fuertes en nuestra vida. Pero esto me recuerda a mí que Dios está con nosotros, y que aquel pueblo que juramentó a Dios de seguirle, de amarle, Dios
se comprometió con aquel pueblo y le dio la victoria y ganaron. Pero dice la palabra que inmediatamente después de esa victoria, el pueblo en su caminar, dice el texto, que se desanimó, se puso impaciente. Déjeme decirle que el desánimo es una de las armas que el enemigo usa para el creyente. El desánimo, cuando viene a nuestra vida, hermanos, es peligroso. Cuando le damos cabida a ese estado de ánimo, de impaciencia, nos lleva a conducir, a hacer o a decir cosas que nos podemos arrepentir. La Biblia, vemos muchos personajes, hombres de Dios poderosos. Josué en algún momento se desanimó. El profeta Elías también se desanimó. El pueblo de Israel más adelante, cuando estaban construyendo las murallas de Jerusalén, también después que habían llegado hasta mitad de camino, dice que sufrieron un ataque de sus enemigos, de Sanbalat, de Tobías, que empezaron a hablar de ellos. Y dice también la palabra que paró la obra porque no tenían ánimo para continuar. Y yo sé que al hablar de esto, muchos de nosotros nos podemos identificar con este estado de ánimo donde perdemos la fuerza, donde perdemos la visión, donde perdemos el enfoque, donde perdemos el norte, donde se nos olvida, donde olvidamos las promesas de Dios y para dónde nosotros vamos. Nos olvidamos de los recursos que Dios nos ha dado en ese momento. Cuando dejamos que el desánimo, la impaciencia venga a nosotros por alguna prueba, mis amados hermanos, muchas veces cedemos a la tentación. Así como el pueblo de Israel se desanimó y el desanimarse los llevó a pecar contra Dios. Porque dice la palabra que el pueblo, al desanimarse, el pueblo habló. Fíjese, no habló contra Moisés, sino contra Dios y contra Moisés, porque el que habla en contra de Dios, también habla en contra de sus siervos. Y el que habla en contra de un siervo de Dios, también está hablando en contra del Señor. Y aquí este texto nos revela aquí el pecado del pueblo de Israel, de aquellos que habían tenido la oportunidad de llegar al desierto y allí caminar. Aproximadamente ya llevaban 38 años caminando en el desierto y habían visto maravillas. Habían visto como Dios le había provisto de agua, de comida, había hecho provisiones. Imagínese usted un pueblo, una multitud bastante grande, en un lugar donde ellos no podían sembrar, en un lugar donde ellos no podían cosechar, en un lugar donde tenían que vivir en un desierto. Puede cosechar poco ahí, pero Dios en su divina misericordia, donde no hay, acuérdense mis amados hermanos, que Dios se glorifica para bendecir y para hacer provisión. ¿Cuántos adoran al Señor? Y este pueblo cometió este gran pecado de quejarse, de murmurar ante Dios. ¿Y cuál fue la murmuración de ellos, la queja de ellos? En vez de estar agradecidos de Dios por las cosas que tenían y por las cosas que iban a recibir, este pueblo no vivía agradecido, sino que ellos optaron por quejarse en contra de Dios. ¿Y de qué se quejaba este pueblo? Primeramente se quejaban de lo poco que tenían. Dios le había provisto de pan, de agua, y ellos decían: ¿por qué nos hiciste subir a este lugar para que muramos en el desierto? En otras palabras, estaban acusando a Dios de que Dios no cumplía sus promesas, de que Dios era mentiroso,
de que Dios es un Dios que se complace en ver a su pueblo sufrir. Decían, tú nos trajiste aquí para morir, pues no hay pan, no hay agua. Y el pan que se estaban refiriendo a ellos era el pan que Dios le había provisto del cielo, maná del cielo, una cosa que ellos nunca habían experimentado, una cosa que ellos no tenían que trabajar, que bajaba del cielo todos los días y que cada familia tenía la bendición de recoger una porción indicada y que eso les sostenía. Y dice la palabra que desde que entraron allí, por 40 años en el desierto, Dios lo estuvo sosteniendo con pan, maná del cielo. Algo milagroso. Y al final, cuando ellos entran a la tierra prometida, ya cesa el maná. Pero ellos, en vez de dar gracias al Señor, se quejaban al Señor y decían que era liviano, que les servía de fastidio. Y muchas veces yo pensando en esto, me parece que muchas veces nosotros somos muy bendecidos de parte de Dios. Quizá no tenemos en abundancia, pero Dios ha hecho provisión y nuestra actitud muchas veces es de queja, de ingratitud a Dios. Y mire, y eso ante los ojos de Dios, de un pueblo de Dios, quizá lo podemos esperar de gente que no conozca a Dios, pero estamos hablando del pueblo de Dios. Esto sucedió en el pueblo de Dios y sucede en esta hora. Nosotros hemos pasado por un proceso y todavía estamos en ese proceso de pandemia, ¿verdad? De crisis, de prueba, porque todas las cosas cambiaron y afectaron nuestra manera de vivir, de conducirnos, nuestra manera de convivir, nuestra manera de buscar el pan de cada día. Muchas personas perdieron su trabajo. Pero no obstante, Dios siempre ha hecho provisión. Y muchas veces en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos, muchas veces nuestras palabras son en contra de Dios, en queja delante de Dios. ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi vida está así, Señor? Y todo lo que verbalizamos es echándole la culpa a Dios. Dios, ¿por qué tú me tienes en esta situación? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me está pasando todo esto, mis hermanos? Y cuando pasamos por esa prueba nos desanimamos y el desánimo nos conduce a este gran pecado que es muy peligroso en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo agradecido. Dios te salvó, Dios te perdonó. Y Dios te va a cuidar. Él nos prometió que Él nos cuidaría a nosotros. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. Dios le prometió al pueblo de Israel que los iba a llevar a la tierra prometida. Era el lugar donde Dios había separado para el pueblo de Dios. No obstante, el pueblo de Dios tenía que caminar hacia el lugar en fe y iban a enfrentar dificultades porque ellos mismos se habían buscado este castigo de estar en el desierto por 40 años, porque hubo también un grupo de líderes que en vez de infundir esperanza en Dios, 10 de ellos, no creyeron a la promesa de Dios y empezaron a impartir unas noticias desagradables ante el pueblo, lo cual provocó que el pueblo se desanimara también y quisieran volver a Egipto y quisieron apedrear a Moisés y hablaron en contra de Moisés y de Dios. Eso se ve mucho en el libro de Números, hasta el momento que Dios quería destruir al pueblo de Israel, quería arraigarlos de allí, pero Moisés clamó a Dios y pidió a Dios misericordia y Dios le escuchó. Pero ellos tuvieron que pagar por su pecado y tuvieron que andar ambulantes 40 años en el desierto. Y aquellos que se quejaron y aquellos que pensaban que Dios los había traído allí para morir, no llegaron a la tierra prometida. Solamente de aquellos 12, 2 de ellos, Josué y Caleb, fueron los únicos
que en medio de todo eso, cuando vieron los gigantes que estaban allí, las casas amuralladas y todo lo que había allí, que al parecer ellos se veían como unas pequeñas langostas, se veían como víctimas, ellos vieron que Dios tenía el poder para salvarle y para ayudarle. Y exhortaron al pueblo a creerle a Dios, Josué y Caleb. Y ellos, junto con aquellos jóvenes menores de 20 años, Dios prometió que iban a entrar a la tierra prometida. Pero aquí vemos este grupo nuevamente, mis amados hermanos, que vuelve a quejarse delante de Dios. La lección que Dios les había dado no la habían aprendido. Muchas veces Dios nos tiene que pasar por diferentes lecciones, mis amados hermanos. Y aquí Dios ve el pecado del pueblo, porque hablar contra Dios era rebelarse contra Dios. El pueblo se estaba rebelando contra Dios. Y esto trae consecuencias graves. ¿Cuál fue la consecuencia grave? El castigo, el juicio de Dios. Cuando hay un pueblo, cuando hay una generación que se rebela en contra de Dios y decide hacer lo malo y no se arrepiente, mis amados hermanos, puede estar seguro que el juicio de Dios viene. Muchas veces no queremos hablar de esto, queremos solamente hablar de que Dios es un Dios de amor, y ciertamente es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Y Dios es un Dios que cuando nosotros cometemos pecado, atraemos consecuencias a nuestros pecados. Y dice la palabra, el relato bíblico nos dice que Dios envió estas serpientes ardientes, venenosas, que cuando picaban, mis amados hermanos, era una picada que los hacía sufrir. Vomitaban, tenían dolor de estómago, hermano, empezaban a sangrar internamente. Era una muerte lenta dentro de ellos. Tenían convulsiones, tenían una serie de cosas que estas serpientes venenosas, cuando le picaban, hacía. Y dice la palabra que mucha gente murió ante esta situación. Pero el pueblo se da de cuenta de que habían pecado. El pueblo vino donde Moisés al ver aquella mortandad que estaba pasando, de millares y millares de personas que estaban muriendo. Le pidieron a Moisés que clamara a Dios. Y eso me llama la atención, porque aún en medio de esa situación, mis amados, nosotros como seres humanos le fallamos a Dios, ofendemos a Dios, pero aún en medio de esa situación le pedimos a Dios misericordia y Dios los escucha. Y Moisés intercedió por aquel pueblo y le pidió a Dios que tuviera misericordia. Y Dios tuvo misericordia cuando aquel pueblo hizo algo. Aquel pueblo confesó su pecado. Para tú alcanzar la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la gracia de Dios, tenemos que confesar nuestras faltas, tenemos que confesar nuestro pecado de donde hemos caído. Y aquel pueblo reconoció que aquellos comentarios que habían hecho no eran solamente comentarios livianos, sino que aquellos comentarios llegaron al trono de la gracia de Dios. Mire cómo dice el verso 7. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice la palabra que Moisés oró. Y inmediatamente Dios vio el corazón de aquellos hombres que se habían arrepentido, que habían confesado su pecado, y envió también la solución para que ellos la alcanzaran. La salvación, la gracia de Dios.
Y Dios le da unas instrucciones específicas a Moisés. Le dice, tú vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en el asta. Y todos aquellos que miren a esta serpiente de bronce sanarán cuando la serpiente les pique. Pero tienen que mirar. No todos aquellos que miraron a la serpiente, o podríamos decir, muchos no miraron a la serpiente. Muchos siguieron su vida tal como ellos vivían. Y mucha gente murió. Pero hubo un grupo que puso su mirada en aquello que Dios le había dicho a Moisés. Mirar a la serpiente de bronce en aquel momento significaba que el que miraba tenía que tomar una decisión de mirar primeramente. Segundo, el que miraba a la serpiente de bronce implicaba que tenía que tener fe en Dios de que al mirar a aquella serpiente en el asta iba a tener sanidad. Dios le iba a dar la vida. Y eso fue lo que sucedió. Muchos miraron a aquella serpiente, pusieron su fe en el Señor, en Dios primeramente, porque la serpiente de bronce, déjeme decirle, no sanaba. Era la fe. No era el instrumento que Dios usaba para sanar, sino la fe que ellos tenían. Y Jesús, hablando con Nicodemo, como ya le dije anteriormente, hizo referencia a este relato que encontramos en el libro de Números. Y Moisés le dijo, y Jesús le dijo a Nicodemo, le hizo referencia. Lo vamos a leer una vez más. En el capítulo 3. Después de haber conversado que él tenía que nacer de nuevo, que él era un maestro de la ley, que él sabía mucho, pero había cosas que Nicodemo no sabía, porque vienen por revelación. Y Jesús le está revelando a Nicodemo, está haciendo referencia y le está diciendo, ¿sabes, Moisés? Yo voy a morir en una cruz. Pero voy a morir con un solo propósito. El mundo ha sido contaminado, el mundo está muerto espiritualmente por la mordida del pecado que entró por Adán. Dice la palabra que por un hombre entró la muerte, entró el pecado, pero también por un hombre entró la vida y entró la resurrección. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo esas palabras en esa conversación. Verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nicodemo nunca entendió. Todos ustedes conocen que en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, Nicodemo tomó literalmente que para poder entrar al reino de los cielos había una sola forma y esa forma no ha cambiado. No hay otra manera de poder entrar al cielo si no es a través de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara y dice que todos los hombres somos pecadores y que estamos muertos espiritualmente. Y el Señor le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y muchas personas fueron sanas. Y así mismo el pecado, cuando llega a la vida del hombre, todos nacemos en pecado, ¿sabe? Y todos los hombres estamos muertos espiritualmente. Y de la única manera que el hombre puede vivir eternamente y para siempre y tener la vida, recobrar la vida espiritualmente y sentido y propósito a la vida que estamos viviendo aquí en este lugar, es solamente a través de Cristo.
Y Jesús le dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús? Que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A Jesucristo no lo mataron los judíos. A Jesucristo no lo mató Pilato, no lo mataron los sacerdotes. A Jesucristo lo mató Dios mismo. Porque Dios vio la condición de pecado del hombre. Y de la única manera que el hombre podía alcanzar salvación y vida eterna era a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero Cristo fue a la cruz y no se quedó allí. Cristo fue a la tumba y al tercer día dice la palabra del Señor que fue levantado de entre los muertos, primicia de los muertos. Aleluya, nos dio esperanza de resurrección a cada uno de nosotros. Nos dio a entender que la vida no se termina cuando nosotros morimos, sino que aquellos que creen en Jesús, aun cuando morimos, vamos a tener vida eterna con Dios. Que la vida continúa, que hay esperanza para aquellos que creen, que ponen su mirada en el Señor Jesús. Verso 15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es importante, mis amados hermanos. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que pone su fe y su confianza en los méritos de Cristo y no en los méritos personales, aquel que cree que Jesús fue el Hijo de Dios, que vivió entre nosotros, que Dios se encarnó en Jesús, que vino a la tierra con un propósito de morir, vino a dar vida eterna. Muchas veces nosotros no podemos entender esto porque se nos hace complicado, como se le hacía complicado a Nicodemo. Si le hablo cosas terrenales no las entienden, ¿cómo le voy a hablar cosas espirituales? Pensar que Dios mismo se encarnó, se hizo hombre, sin pecado, y fue a la cruz, y recibió en la cruz el castigo que tú y yo merecíamos, el juicio de Dios. Allí Jesús hizo posible, tomó nuestro lugar. Pero ¿qué requiere esto para que aquellos que quieran entrar en una vida, en una relación con Dios íntima? Se requiere que tú creas en Jesús, que tú le confieses, que tú le sirvas, que tú seas obediente a Él. Muchas personas dicen hoy en día: yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que fue el enviado, que fue el profeta, que fue el maestro, que es el Salvador. Pero cuando usted le pregunta: ¿tú quieres dar tu vida al Señor para que perdone tus pecados? ¿Tú quieres empezar a caminar con el Señor? Enseguida rechazan la invitación que hace Jesús, que hace Dios. Prefieren seguir caminando la vida que llevan y se rehúsan a recibir a Cristo. Muchos dicen: lo voy a dejar para otro día. Otros dicen: no estoy preparado. Otros dicen: ese día llegará. Pero la realidad es, mis amados hermanos, que el día aceptable es el día cuando tú escuchas el Evangelio de Cristo. El Evangelio de la cruz. Pablo se refirió a este Evangelio como el poder del Evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo lo había experimentado en su vida, siendo un perseguidor de la iglesia. Experimentó este poder transformador camino a Damasco. Cuando Jesús mismo se le aparece
en un resplandor. Y le habla directamente a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y en aquel momento Saulo se dio cuenta del tipo de vida que llevaba, porque cuando Dios nos habla, mis amados hermanos, nosotros tenemos que responder y darnos cuenta del tipo de vida que nosotros vivimos. Que muchas veces podemos ser muy religiosos, pero la palabra dice que para entrar al reino de los cielos no es ser religioso, no es estar moralmente limpio. Es bueno estar moralmente limpio, pero eso no te lleva al cielo. Lo que te conduce al cielo es Jesús, es Cristo. Y por eso el mismo Jesús le dice a Nicodemo, al final de la conversación: es importante que tú entiendas esto que yo te voy a hablar. Este que está aquí, que te está hablando directamente, va a morir, va a ir a la cruz, va a ir al Calvario. Porque si no fuera a la cruz y al Calvario, tú no podrías entrar al reino de los cielos, tú no podrías tener salvación. Y Jesús le fue claro a Nicodemo. Y Jesús le está haciendo claro en este día a aquellos que me están escuchando, aquellos que quizás están indecisos, aquellos que están pensativos, aquellos que están todavía cuestionándose por qué Jesús murió. Cristo murió sencillamente y simplemente porque te ama, porque de la única manera que tú puedes ser salvo, de la única manera que tú puedes ser declarado inocente delante de Dios, es a través de Cristo. La sangre de Cristo es la que te limpia, es la sangre de Cristo que tiene poder. Y cuando la sangre de Cristo te limpia y cuando Cristo te perdona, empiezas a tener comunión con Dios y relación con Dios. Por eso fue que Cristo murió, porque tú no lo podías hacer, tú no podías tener esa relación con Dios, estabas muerto en tus delitos y pecados. Y es importante tú que me escuches en esta mañana. Jesús le dijo: así como aquella serpiente que fue levantada en el desierto de bronce, y la gente puso su mirada en aquella serpiente de bronce y fueron sanados de la picadura de la serpiente, de la picadura del pecado. También cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor nos salva de la picadura del pecado. No solamente del pecado de la murmuración, hay muchos pecados. Quizás podemos pensar: no, pero eso solamente está hablando de el pecado de la murmuración para la iglesia. No, te estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de que el Señor quiere que tú pienses y medites en todas aquellas cosas que nosotros cometimos. Eso fue lo que hizo Satanás, el pecado en nuestra vida, hermano, apartarnos, y sigue haciendo todavía cosas en la vida de los seres humanos. Y Cristo lo que nos dice en esta mañana, mis amados, en esta porción de la palabra, es que nosotros como iglesia tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que tenemos que evitar de cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, porque aunque somos pueblo de Dios, mis amados hermanos, muchas veces hay cosas que Dios no las tolera y que tenemos que tener cuidado, y que aquellos que no conocen al Señor, Dios les da una oportunidad, y que nosotros cuando ofendemos a Dios tenemos que confesar nuestra falta, como dice Juan en su carta: confesad vuestros pecados, vuestras faltas. Y Jesucristo, que está intercediendo la presencia de Dios, está presto para perdonar nuestros pecados y para lavarnos con su sangre. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hay mucha gente que está padeciendo, déjeme decirle, aún en el pueblo de Dios.
Muchas veces nos preguntamos, ¿qué estará pasando con personas? No se vaya a poner ahora a pensar que todo el que está enfermo es porque está bajo el juicio de Dios, ¿sabe? Nosotros somos muy prestos a irnos a los extremos y a juzgar. Pero le quiero decir, mis amados hermanos, que cuando una persona persiste en quejarse y quejarse delante de Dios y buscar faltas y quejarse del siervo de Dios, porque vivimos muchas veces, venimos al Señor y todavía arrastramos con un montón de bagaje y de malas costumbres, de malos hábitos, de estar hablando y hablando lo que no sabemos y hablando fuera de tiempo y hablando. Por eso el apóstol Santiago dice que seamos prontos para ¿qué? Para oír, para escuchar, y lentos para hablar, porque en el hablar, mis amados hermanos, cometemos muchas faltas y muchas veces hablamos y hablamos como el pueblo de Israel, que era muy bueno en hablar y en quejarse, y eso es muy fácil. El pueblo de Israel, si Dios hacía algo bueno se quejaban, si algo malo pasaba se quejaban, no había contentamiento, mis amados hermanos. Y me parece a mí que hay muchas personas hoy en día dentro del pueblo de Dios que no tienen contentamiento, que tienen que renovar su mente, que tienen que renovarse, porque le han dado cabida a pensamientos negativos todo el tiempo, y todo lo que ven es negatividad, y todo lo que ven es pesadumbre, y todo lo que ven es disgusto, y todo lo que ven, nada está bueno. Si tú estás en esta situación, mi amado hermano, tienes que tener cuidado, porque te puedes encontrar que estás hablando en contra de Dios. Nosotros los pastores no somos perfectos, somos tal y como tú. Estamos todos en la misma carrera, que Dios ha tenido misericordia y nos ha llamado a predicar el Evangelio. Ha sido por la gracia del Señor y la misericordia de Dios. Pero todos estamos caminando, todos tenemos flaquezas, todos en un momento dado, hermanos, podemos fallar, podemos equivocarnos. Pero como iglesia, como cuerpo de Dios, dice la palabra que nosotros somos cuerpo. Cada uno somos parte de ese cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, unos manos, unos dedos, unos piernas, unos oídos. Y todo el cuerpo coordinadamente, amén. Sin olvidar que somos parte de ese cuerpo, trabajamos. Me parece a mí que muchas veces nos olvidamos que somos parte del cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado, es el mensaje que el Señor nos está dando en esta mañana. Hay un mensaje lindo de salvación, que Cristo sigue salvando, que Cristo murió a la cruz y que Él salva, y que fue el propósito de Dios, de que todo aquel que tenga fe y ponga la mirada en Cristo sea salvo y sea sano, para la gloria del Padre. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el texto más adelante sigue diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este texto es precioso, porque nos deja ver que el propósito de Dios, el amor de Dios, no tenía límites. El poder escoger a su Hijo y entregarlo para que pasara por ese sufrimiento fue la única alternativa que Dios tenía, de entregar a su Hijo Jesús. Y así lo hizo.
Y tú y yo, mis amados hermanos, tenemos que apreciar cada día que nosotros vivimos. Cada día que tú te levantas, tú te tienes que levantar dándole gracias a Dios por la vida que te ha dado. Por el regalo de haberle conocido, de ser rico en el Señor. Porque hay muchos ricos afuera, hay mucha gente que tiene abundancia, pero son pobres. Porque no tienen comunión con Dios, no tienen paz, no tienen salvación y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Qué lindo, porque nosotros hemos creído en el Señor. Ya no hay condenación. ¿Cuántos pueden decir ya no somos condenados? Porque hemos creído en el Señor. Así que aquellos que no conocen al Señor, aquí hay una promesa linda para ti. Que creas en el Señor de todo tu corazón. Que aun cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios estaba mirando y Dios tenía propósito. Que tú fuiste seleccionado antes de la fundación del mundo. Y que ahora se cumple el propósito de Dios. Y muchas veces el Señor nos revela cuánto amor Dios ha tenido, cuánto Dios nos ha cuidado. Aun cuando nosotros no conocíamos a Dios, no le servíamos y vivíamos rebeldes. El Señor muchas veces te muestra, hiciste esto y te libré de esto. Los otros días un hermano testificaba, un hermanito que está empezando a caminar en el Señor, testificaba cómo Dios había tenido misericordia de él, le habían dado una puñalada aquí, se vio al punto de la muerte en 2 ocasiones, un cáncer de la piel. Él se quejó en aquel momento de que Dios no le quitaba el dolor que tenía, no tenía medicamento, pero ahora realizó que aún en medio de todo aquello, Dios le estaba cuidando. Y Dios te está cuidando a ti. Y Dios quiere que tú seas agradecido de Dios, que no te quejes, que no hables mal en contra de Dios, que tenga una actitud de agradecimiento todos los días de tu vida. No sea como el pueblo de Israel. No hay pan, no hay agua. ¿Por qué nos metiste aquí en este desierto? Estamos cansados del alimento. Nos olvidamos de las promesas del Señor. Nos olvidamos de que Dios suple, que Dios no es mentiroso. Cierre sus ojos y vamos a orar. Sé que muchos de ustedes pues han recibido al Señor, están caminando con el Señor. Hay otros que apenas están empezando. Hay otros que están todavía ahí. Están tanteando las aguas. Están conociendo a Cristo. Y yo me dirijo a ti, donde tú estás ahí, que si tú no has hecho esa decisión, que tú entregues tu corazón al Señor. Y diga, Señor, aquí estoy. Entrego mi vida a ti. Confieso mi pecado. He vivido una vida desagradable ante tus ojos. No he hecho tu voluntad. Te he ofendido, pero tú eres un Dios de misericordia. Yo te pido misericordia. Yo vengo humillado ante tu presencia, Dios. Ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Y Cristo te va a perdonar. Y aquellos que hemos conocido y se nos olvidó la promesa de Dios, y hemos caído en ese pecado, o en otros pecados, también tenemos que pedirle perdón al Señor.
tenemos que confesar nuestros pecados. El rey David era un hombre de Dios, el ungido de Dios, y en un momento dado de su vida quitó la mirada de Dios. Y muchas veces nosotros quitamos la mirada de Dios. Y tuvo consecuencias graves. Y tuvo que confesar su pecado para ser restaurado. No podemos progresar en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios, si no confesamos nuestras faltas. Y no tiene que ser un pecado de adulterio, de fornicación, el pecado de rebelión. Nos rebelamos contra la iglesia, contra los líderes, contra Dios. Hablamos mal. Y eso es pecado delante de Dios. Y muchas veces vemos que en nuestra vida no progresamos y nos sentimos agobiados. No sentimos paz. Es hora de que sientas paz. Es hora de que nos reconciliemos. Personas hermanos que viven con un asunto que tienen que resolver de ofensa con algún hermano, que tienen que perdonar. ¿Me están entendiendo? Confiéselo delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos honra a ti, Dios, en esta mañana tan preciosa. Te damos gracias, Padre, porque tu amor es grande, porque tú nos amas, Dios, porque tú amas a tu pueblo, Señor, porque tú nos recuerdas, Dios, que así como el pueblo de Israel, Señor, también cometemos errores. Y vienen, Señor, cosas a nuestra vida. Pero que tú también, Señor, a la misma vez, eres fiel a tu palabra. Eres fiel a tu pacto, Dios. Y yo te suplico, Dios, en esta hora, si hubiera aquí alguien, Dios mío, en esta mañana, que en un momento de su vida ha flaqueado, Dios. En un momento de su vida, Dios permitió que el desánimo entrara a su vida y hablar en contra, mal de ti, Dios, y se quejara, Dios, olvidando, Dios, cuántas cosas tú has hecho por él o por ella, Dios. Que en esta hora, Dios, tú le perdones. Que en esta hora, Dios, tú abras sus ojos para que vean, Padre, que son más las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor, que las cosas negativas que han venido a nuestra vida. Y que en esta hora tú le restaures, tú le levantes, Dios, y que tú devuelvas el gozo de la salvación. Y que en esta hora, Dios, ellos puedan enfocar su mirada no en los hombres, sino en ti, Dios. Sino en ti, Dios, el perfecto. Ayúdanos, Dios, cada día a seguir hacia adelante en este camino, Dios, con fidelidad. Que el amor por ti no mengue, Señor. Que sigamos hacia adelante tomados de la mano, Señor. Caminando, sabiendo, Dios, que algún día vamos a entrar a esa tierra prometida que tú nos has dado. A la nueva Jerusalén. Para estar contigo todos los días de nuestra vida. Sosténnos, Dios. Ayúdanos, Dios. Que no claudiquemos. Que en medio de nuestra flaqueza, Señor, en medio de nuestra debilidad, tú nos sostengas y tú nos ayudes, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y aquellos que te reciben en esta hora,
Escribe sus nombres en el libro de la vida. Dales paz, dale gozo, entendimiento de tu palabra, y que ellos, Dios, se enamoren de ti, Dios, del único que no falla. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor.